Volumen 3 Apocalipse capítulo 56 Anse tembló violentamente en el momento en que fue abrazado. Cayó sobre Lu Feng, con la frente contra el hombro de esta persona. Era difícil describir su estado de ánimo en ese momento, pero sentía que una mano sostenía su corazón con fuerza. Un dolor intenso lo ahogó y un líquido tibio brotó de sus ojos. Sabía que estaba llorando, sabía que eran lágrimas, algo que solo los humanos podían poseer. Sin embargo, lo sintió por primera vez, la sensación de que su corazón se estaba rompiendo en pedazos. ¿Por qué se había vuelto así? Pensó que si hubiera sido hace 2 meses y se revelara su identidad heterogénea, no estaría tan triste y sentiría que había traicionado la confianza de Lu Feng. Si no fuera por la amistad de Lu Feng en esos días, podría no estar tan asustado cuando se enfrenta con el arma de Lu Feng. Si Lu Feng no lo hubiera abrazado, probablemente no se sentiría tan ofendido. Simplemente no sabía por qué Lu Feng había dejado caer el arma. Nunca antes había experimentado una emoción tan feroz y no podía lidiar con otras cosas. No entendió nada, pero lloró durante mucho tiempo. Una vez que no salieron más lágrimas, estaba un poco exhausto. La noche se hizo más profunda y una vez que finalmente se calmó, Anse notó que había silencio a su alrededor. Era como si no hubiera nada en este mundo excepto ellos dos. Estaba enterrado en el hombro de Lu Feng, el pecho apoyado contra el pecho de Lu Feng. El leve temblor de un latido atravesó la tela, pero se desconocía a quién pertenecía. Ambos estaban vivos. Se frotó los ojos y su voz estaba un poco ronca. ¿Por qué se cayó? El motor está averiado. Lu Feng respondió. Voy a conseguir la caja negra. Anse tarareó y soltó a Lu Feng. Este abrazo parecía haber sido demasiado largo. Una vez que se separaron, el viento del desierto sopló hacia los lugares que originalmente habían estado íntimamente cerca. Hacía mucho frío y Anse se estremeció ligeramente. Lu Feng colocó su abrigo alrededor de Anse y caminó hacia los restos del avión. Este era un pequeño avión de combate y los restos no eran grandes. Anse vio a Lu Feng levantar la cola con partes esparcidas en el suelo, sacando una caja de color naranja brillante. Vi caer varios aviones, dijo al recordar lo que sucedió durante el día. Lu Feng tarareó ligeramente. Incluso si Anse era un hongo, sabía que era extraño que tantos aviones tuvieran fallas de motor al mismo tiempo. ¿Por qué?, preguntó. No lo sé. No puedo analizarlo hasta que vuelva a la caja. Lu Feng guardó la caja y regresó hacia él. ¿Dónde vives? En el piso. Lu Feng arqueó las cejas. Anse se calló y dejó de hablar. Esta frase en el suelo realmente no era como algo que diría un humano. Entonces Lu Feng pronto notó las únicas cosas inusuales en el desierto, la abeja negra y la mochila en el suelo. Fue allí, seguido por Anse. Sin embargo, el dolor del tobillo de Anse acaba de llegar. Lu Feng lo miró. Anse se mordió el labio inferior y cojeó para seguir el ritmo. Luego fue llevado de regreso por Lu Feng. Estaba familiarizado con el coronel haciendo este tipo de cosas y encontró su lugar con facilidad. Estaban muy cerca y no parecía ser la distancia que debería tener una especie humana y heterogénea. Solo por esta noche, el coronel no era coronel y lo heterogéneo no era heterogéneo. Sosteniendo el cuello de Lu Feng, Anse sintió vagamente el contorno de una cuerda. Bajó los dedos y tocó algo cálido y frío. Había un colgante duro colgando alrededor del cuello de Lu Feng. El escape de Lu Feng matándolo parecía haber aumentado su coraje. La forma del colgante era demasiado familiar, por lo que sus dedos tocaron el cuello de Lu Feng y lo sacó suavemente. Lu Feng no dijo nada, aparentemente consintiendo esta acción. Al final de la cadena de metal plateado, un casquillo de bala de color latón parpadeó en la tenue luz oscura de la aurora. Su propio colgante de carcasa de concha representaba la espora que faltaba. Entonces, ¿qué representaba para Lu Feng? Anse no lo sabía y solo hizo un sonido suave. Escuchó a Lu Feng decir a la ligera, mi padre. Anse no dijo nada. Después de unos 3 minutos, volvió a poner el colgante dentro de la ropa de Lu Feng. Anse apoyó la cabeza en el hombro de Lu Feng, sus brazos se sujetaron con fuerza y ya no se movió. A través de la ropa, Lu Feng sintió que la persona de espaldas se tensaba nerviosamente antes de relajarse gradualmente, todo el cuerpo apoyado en Lu Feng. Después de lo sucedido hoy, Anse aún podía apoyarse en él sin ninguna precaución. Este chico siempre hacía algo inesperado. El cálido aliento de Anse le tocó el cuello y los hombros. Anse tenía el peso normal para una persona de su edad, pero no era pesado para Lu Feng. Se apoyó en Lu Feng sin vigilancia, como si todos los peligros y miedos en este mundo no tuvieran nada que ver con él. Lu Feng recordó el año en que se unió al tribunal de primera instancia. No había ninguna razón particular para ingresar al tribunal de primera instancia. Solo quería proteger a todos. De hecho, protegió a algunas personas y lastimó a muchas otras. No lo decía en serio, pero se convirtió en objeto de odio. Mientras caminaban, la respiración de Anse se volvió gradualmente más ligera y suave.
Hoy había llorado durante mucho tiempo y debería estar cansado. Como todas las pequeñas cosas del mundo, este pequeño heterogéneo podría quedarse dormido. Lu Feng también recordó ese momento en que los insectos estaban furiosos en la ciudad. Había recibido una llamada de An Se, cuya voz había sido suave y casi asustada. Era su 7º año como juez y era la primera vez que recibía una solicitud de ayuda. Nadie más lo haría. En una era así, proteger a todos era solo una ilusión condenada. Sin embargo, Lu Feng sintió que, si al menos podía proteger a alguien, cuando se le pidió ayuda, una expectativa tan fugaz se había levantado en su corazón. Cuando lo dejó abajo, Anse estaba a punto de quedarse dormido. Lu Feng colocó su abrigo sobre Anse como una manta, pero esta persona obviamente no se había ocupado de nadie. La insignia del abrigo raspó contra Anse. Anse se lo quitó en un estado medio dormido y descubrió que era el que había estado sosteniendo en la base. Cuando escapó en forma de micelio, su ropa, incluida esta insignia, se había caído al suelo. Ahora la insignia había regresado a Lu Feng. Sosteniéndolo, Anse se puso sobrio mucho. Preguntó con cuidado, ¿qué te dijo el médico? Lu Feng lo miró. ¿Qué querías que dijera? La voz de Anse era pequeña. Nada. Lu Feng tenía un plan para explicarlo en serio, pero luego vio al pequeño heterogéneo sosteniendo su mochila y acurrucándose de una manera pequeña. A la luz de la luna, el par de ojos oscuros lo miraba con seriedad, como si fuera fácil producir fluctuaciones emocionales. Lu Feng se burló levemente. ¿Crees que tienes tanta habilidad? Anse le dio la espalda por completo a esta persona. Capítulo 57. Anse no aceptó esta evaluación de Lu Feng. Sintió que Lu Feng estaba enfatizando su debilidad nuevamente. No era la primera vez que esta persona decía algo así. Aunque realmente no pudo infectar todo Edén. Ni siquiera pudo infectar a una persona. Aún así, no podía aceptar que su mentira se hubiera roto porque era débil, no porque la mentira no fuera lo suficientemente buena. Solo podía consolarse diciendo que tal vez solo Lu Feng no creyó en sus palabras. Solo Lu Feng era odioso. Anse declaró, no se te permite dormir aquí. Lu Feng preguntó. Anse repitió hoscamente, no. Lu Feng preguntó, ¿por qué? Anse le dio la espalda a esta persona y se enterró a sí mismo en el abrigo. No quería decir nada, solo quería expulsar resueltamente al coronel de este espacio. Después de pensarlo, explicó cuidadosamente el motivo. Es posible que esté infectado por una infección sin contacto. La voz de Lu Feng era muy baja. La abeja está viva. Anse luego escuchó la pregunta de Lu Feng, ¿está viva? ¿Por qué está inconsciente? Esta vez, Anse no abriría la boca incluso si lo mataran. Siempre que revelara un poco de información, Lu Feng podría adivinar claramente la situación. Sin embargo, esta noche el coronel no le puso las cosas difíciles. El coronel simplemente dijo, yo vigilaré. Anse tarareó antes de preguntar, ¿tienes frío? Lu Feng respondió, no tengo frío. Anse cerró los ojos mientras sostenía la placa con fuerza contra su cuerpo. Se había exagerado esta noche y se quedó dormido muy rápido. Luego, a la mitad de su sueño, el frío lo despertó. El accidente del campo magnético ha provocado que el viento solar sople durante unos días y la atmósfera se ha vuelto más fina. La diferencia de temperatura entre el día y noche creció a un nivel terrible. Anse tenía frío por todas partes. Abrió los ojos y se sentó, inconscientemente mirando a su alrededor en busca de la sombra de Lu Feng. Vio fácilmente al coronel no muy lejos. Lu Feng estaba apoyado contra una piedra de forma extraña erosionada por el viento con las ramas de algunos arbustos apilados en forma de cono frente a él. Anse se frotó los ojos y sostuvo el abrigo de Lu Feng mientras caminaba hacia ahí. El coronel había cubierto a Anse con el abrigo y solo vestía la camisa interior del uniforme. Le entregó el abrigo y volvió a preguntar, ¿tienes frío? Lu Feng estaba jugando con un encendedor en la mano. Úselo usted mismo, le dijo Lu Feng. Pensé que dormirías un poco más. Lu Feng le arrojó el encendedor. Ven conmigo a recoger leña. Parecía que el coronel sabía desde hacía mucho tiempo que Anse podría despertar por el frío y planeaba hacer un fuego. Luego dijo que pensaba que Anse dormiría más. Anse tradujo el raro eufemismo del coronel y finalmente llegó a la conclusión de que el coronel realmente quería decir, ¿cómo puede ser más coqueto de lo que pensaba? Anse siguió a Lu Feng. Por un tiempo, solo hubo el sonido de sus pasos, el viento y el débil aullido de los monstruos en la distancia. Mientras caminaban, vieron arbustos que crecían esporádicamente en el desierto. Las plantas habían muerto bajo el ataque del viento solar y se secaron, lo que las hacía aptas para la quema. ¿Has estado buscando ramas? Preguntó Anse. No, hay monstruos y no puedo ir demasiado lejos. Anse dijo, oh. Quería decirle a Lu Feng que, de hecho, muchos monstruos no tenían interés en los hongos. Luego se dio cuenta de que Lu Feng lo estaba protegiendo.
Después de pensar en esto, sutilmente se sintió un poco feliz. El suelo arenoso del desierto era muy blando y solo había un ligero roce al pisarlo. Todavía era un poco incómodo para Anse caminar, por lo que Lu Feng no lo dejó seguir de cerca. En cambio, Lu Feng se aseguró de permanecer a la vista mientras recogía ramas y las colocaba en los brazos de Anse. Una vez que las ramas en los brazos de Anse aumentaron y no pudo sostenerse más, Lu Feng dijo, esto es suficiente. Caminaron uno al lado del otro. A la luz de la luna, las dunas ondulaban como montones de nieve y los restos del avión a lo lejos eran como un feo tumor. De repente, los pasos de Lu Feng se detuvieron. Anse se detuvo de inmediato. Su intuición hizo que su espalda se enfriara y luego escuchó un sonido. En el desierto silencioso, se escuchó un sonido que no pudo describirse con precisión. Sabía que Lu Feng había escuchado que estaba bien. Crujido. 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 El espeluznante sonido resonó irregularmente en el desierto, muy bajo pero muy claro. Era como si estuviera sonando en sus oídos. Los dos primeros intervalos fueron muy largos mientras que el último intervalo fue extremadamente corto. Crujido. Una vez que se escuchó el sonido nuevamente, Lu Feng presionó el hombro de Anse hacia abajo y las dos personas se acostaron en la arena, escondiéndose detrás de una capa de arbustos. Crujido. Bajo la aurora, una enorme sombra oscura apareció en el borde de las onduladas dunas de arena. Tenía una forma ovalada rugosa y la estructura del cuerpo era ambigua. La epidermis era rugosa como una masa de carne podrida en descomposición juntada toscamente. Un sarcoma liso se hinchó en la mitad del cuerpo y la superficie estaba cubierta de globos oculares grandes y pequeños. Esta era la cabeza. Innumerables piernas crecieron bajo este cuerpo negro, grueso y delgado. Algunos eran como las patas traseras de los reptiles, otros eran miembros de insectos y algunos eran como brazos humanos. Estos pies se elevaron y sostuvieron a la criatura que se movía pesadamente sobre el terreno accidentado, dejando huellas onduladas de más de 5 metros de ancho en el suelo arenoso. Llegó en paralelo a la escritura del accidente aéreo. Cada vez que se movía, se emitía un crujido de su cuerpo y se extendía uniformemente. Este podría ser el órgano vocal. Anse contuvo la respiración y vio como en medio del monstruo indescriptible se abría un espacio, exponiendo las densas espinas y los abanicos del interior. Chasquido. Hubo un fuerte sonido de fricción de metal, seguido de caóticas colisiones de metales cuando el metal se rompió, masticó y tragó. La criatura se estaba comiendo la pila de restos. A pesar de vivir en el abismo durante tanto tiempo, Anse nunca supo que había monstruos que podían alimentarse de metal. En el abismo, no había escasez de vehículos blindados que habían perdido a sus dueños o piezas de armas rotas, pero ningún monstruo se preocuparía por ellos. Quizás el propósito de este monstruo no era el metal sino los cuerpos de los dos pilotos que estaban adentro. Era concebible que para que una extraña criatura mordiera y tragara metal, la carne y los huesos humanos se comerían tan fácilmente como el barro. Tampoco se sumergió en disfrutar de estos enormes restos en llamas. Se lo comió en menos de 5 bocados. Crujido. La boca se cerró y el crujido se escuchó de nuevo. Luego giró en una dirección. 100 metros más adelante estaba la abeja que aún dormía. La cabeza entera de la abeja negra desapareció en el cuerpo de la criatura. Los ojos de Anse se agrandaron al ver el cuerpo del monstruo estirarse y un par de alas de metal translúcidas aparecieron, temblando algunas veces. Hizo el sonido de hojas temblando con la brisa otoñal. Así aparecieron las alas que alguna vez pertenecieron a la abeja negra. Crujido. Al segundo siguiente, todos los ojos en la cabeza se volvieron en dirección a Lu Feng y Anse. Capítulo 58. Crujido. La onda de sonido pareció hacer una ondulación en el aire. De repente, Anse se dio cuenta de que no se basaba en los ojos sino en el sonido para marcar su posición. Innumerables extremidades se retorcieron y se movió hacia este lado. El sonido de los disparos llenó el cielo nocturno. El viento sopló alrededor de Anse cuando Lu Feng ascendió a una roca a una velocidad inimaginable y disparó el primer tiro. El susurro cesó. Los ojos del cuerpo se volvieron lentamente y pudo salir un siseo sordo e intermitente. La tráquea debe estar llena de pústulas. El segundo disparo le dio en el ojo superior derecho. El silbido se amplificó y los ojos de Anse se abrieron de repente. Sangre. Sangre negro rojiza brotó de la herida del ojo. No brotaba. Estaba vomitando. Lu Feng disparó algunos tiros y la brecha gradualmente se pudrió y se hizo más grande. La sangre y el agua se dispararon como una fuente y el aullido del monstruo se amplificó varias veces. Anse miró a Lu Feng y vio que los ojos de este hombre estaban fríos, como si todo fuera esperado. Volvió a mirar al monstruo. Sus alas temblaron, pero su cuerpo era demasiado pesado para volar por completo. Aleteó locamente mientras estrellaba directamente contra la roca donde estaba Lu Feng. Hubo un fuerte ruido y la roca tembló, polvo y fragmentos de piedra cayendo juntos. Lu Feng estaba en la parte superior pero no se movió en absoluto.
Se puso de pie, mirando hacia la enorme masa de carne. El acto de golpear la piedra hizo que sangrara más rápido. Era como una bolsa de agua que se hubiera abierto. Anse observó esta escena impensable y sospechó que el cuerpo del monstruo estaba compuesto por innumerables líquidos. Después del 10º impacto, el sonido se debilitó y su enorme cuerpo cayó lentamente al suelo. No era solo sangre. Bloques de tejido y órganos de formas extrañas salieron de la brecha. El corazón y los pulmones se integraron en uno. Eran semisólidos y fluían. Entonces un olor indescriptible se extendió por toda la zona. Incluso los monstruos del abismo no tenían estructuras de órganos tan indescriptibles dentro de sus cuerpos. Anse. Su mente parecía en blanco mientras miraba a Lu Feng. Lu Feng arqueó las cejas y saltó a su lado. ¿Qué pasa? Eso es. Eso es. Anse habló con incredulidad. Murió tan fácilmente. Lu Feng retrajo su arma, la culata girando suavemente en su frío, mientras 5 dedos antes de colocarla en la funda de la pistola en su cintura. Anse estaba muy confundido e incluso comenzó a preguntarse cómo sería que le dispararan. Se sintió un poco asustado. Lu Feng lo miró con una leve sonrisa en sus ojos antes de girarse y alejarse. La fealdad del monstruo estaba más allá de la imaginación de Anse y la velocidad a la que murió estaba más allá de su imaginación. Había muchos monstruos enormes y feos en el abismo, pero la pila de carne picada frente a él claramente no cumplía con los criterios en el abismo, donde los monstruos feos eran más fuertes. El cuerpo del monstruo cayó así sobre las dunas de arena y de su cuerpo fluyó pus negro rojo, manchando el suelo de un color oscuro. El mismo pus también manchaba ahora los arbustos a él, como gotas de rocío colgando lentamente de día. Después de un minuto, las hojas de los arbustos lo absorbieron. Lu Feng miró su reloj. 30 minutos después de confirmada la muerte del monstruo, se acercó a él. Anse lo siguió, aunque todavía estaba un poco aturdido. El extraño cuerpo reflejaba un extraño brillo metálico bajo la aurora. Aunque cada parte del cuerpo era de diferentes criaturas, estaban firmemente conectadas y crecieron desde el interior del cuerpo. Pensando en su acción anterior de tragar la abeja negra, Anse se dio cuenta de que se tragaba los genes de un organismo e inmediatamente haría crecer esta parte del órgano. Después de observar al monstruo durante mucho tiempo, Lu Feng le dijo a Anse, «Vamos». «¿A dónde vamos?» «Puede haber muchas cosas así aquí. Encontraremos un lugar seguro», explicó Lu Feng. Anse miró a su alrededor. No había nada en su campo de visión, solo el desierto. Preguntó, «¿A dónde vamos?» Lu Feng respondió, «Hay ruinas por delante». Anse se preguntó cómo no había visto las ruinas cuando volaba por el cielo. Luego pensó de nuevo en cómo viajaba en una abeja mientras el transporte del coronel era un avión. Era natural que el campo de visión del coronel fuera más amplio. Escuchó a Lu Feng preguntarle, ¿puedes ir? Sí. No era un hongo asustado por el dolor. Aunque realmente dolía un poco. El coronel lo miró antes de ordenar, «Ven aquí». Al final, Anse regresó a la espalda de Lu Feng. Abrazó el cuello de Lu Feng y enterró su cabeza en el hombro de Lu Feng. Podía sentir la respiración y el movimiento de Lu Feng al caminar. Las onduladas colinas en realidad solo eran adecuadas para que los reptiles de 4 patas se movieran. Una vez que la pisaron, la arena se hundiría ligeramente y esto no era adecuado para la fuerza de los huesos y músculos. Parecía que solo las criaturas sin pies podían adaptarse a este entorno como si nadaran en el agua. Había muchos lugares en el mundo que no eran adecuados para actividades humanas. Caminar aquí consumía fuerza física adicional y requería más esfuerzo llevar a una persona. Sin embargo, Lu Feng no pareció arrepentirse. En la limitada memoria de Anse, el coronel nunca lamentó nada, excepto que no le gustaba hablar. En el silencio, Anse miró hacia atrás y vio el infinito cielo oscuro. Había una línea de huellas profundas en la arena blanca que era como un símbolo profundo. De repente, recordó ese día en el jardín del Edén. Fue el día que pasó por un pasillo vacío y varios oficiales de blanco estaban reunidos en una habitación desocupada, cantando una hermosa rima y sosteniendo una cruz de plata. En ese momento, el campo geomagnético había desaparecido y se interrumpió el suministro de energía. Todos habían estado en un estado de miedo, pero estas personas tenían expresiones tranquilas, como si hubieran obtenido una fuerza que pudiera ayudarlos a seguir adelante. Aunque camino por el valle de sombra de muerte, no temo mal alguno. Volvió a contar este poema a Lu Feng. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La voz de Lu Feng parecía traer un toque de gentileza al viento frío. ¿Hay algo más? Anse continuó, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor habitaré para siempre. ¿Creen en Dios? Anse preguntó, ¿Dios? Recordó la palabra Dios o dioses que aparecían en el artículo que Anse había escrito para la base. Lu Feng hizo un ligero zumbido en respuesta. Anse le preguntó, ¿qué hay de ti? Lu Feng no respondió.
no habló. Lo único que perturbaba el silencio era el viento nocturno. Luego, Anse comenzó a leer los poemas del libro de texto para niños a Lu Feng, simples o complejos. No fue hasta que terminó "No entres gentilmente en esa buena noche" que terminó. Luego lo repitió desde el principio. No tenía nada que decirle a Lu Feng, así que quería decirle algo para hacer la noche un poco más animada. Eso fue todo lo que pudo hacer. El viento era fuerte y el sonido pronto desapareció, pero estaban tan cerca que Anse sabía que Lu Feng podía escucharlo. Para cuando todos los versículos se repitieron 2 veces, habían recorrido un largo camino. Anse no sabía qué tipo de entrenamiento había recibido el coronel en el ejército, pero conocía este camino y esta noche era demasiado larga. Parecía ser toda una vida, hasta el borde del mundo o el final de sus vidas. Todo este proceso de consumo físico también excedía los límites de un ser humano normal. Anse convirtió silenciosamente una parte de su cuerpo en micelio más ligero. Temía que este cambio fuera demasiado mínimo, así que después de un tiempo, silenciosamente cambió otra sección. Finalmente, escuchó a Lu Feng decir: ¿sabes por qué fue tan fácil matar a ese monstruo? Anse no sabía por qué Lu Feng de repente preguntó esto y dejó de recitar poesía. No lo sé. Las variaciones de bajo nivel son mutaciones genéticas. Los monstruos de variación de alto nivel se pueden dividir en 2 tipos. Un tipo mixto y un tipo polimórfico. Lu Feng comenzó a explicar. Después de mezclar los genes comestibles, tendrás parte del organismo original, así como los genes y las características de muchos organismos que coexisten en él. Sin embargo, hay una etapa intermedia. Lu Feng avanzó y continuó. Los genes originales y los genes recién adquiridos tienen un periodo de conflicto, durante el cual la cadena de genes cambiará drásticamente y entrará en conflicto con la función de los órganos originales. El cuerpo estará sumido en el caos. Por lo tanto, los monstruos inteligentes de tipo mixto tendrán un largo intervalo entre los genes que comen. Necesita construir genes estables. Ese monstruo de ahora era demasiado codicioso. Anse se preguntó, ¿qué pasa con el tipo polimórfico? Los tipos polimórficos son las variaciones de más alto nivel que se observan actualmente. El número no es grande y se concentran principalmente en el abismo. Este método de variación no es la coexistencia de genes sino una conversión libre. Por ejemplo, de una abeja a una planta, a veces se puede cambiar parcialmente. La secuencia genética de las variantes polimórficas es más estable que las mixtas. Lu Feng habló a la ligera. Aún así, no coma demasiado a la vez o puede tener un impacto en la mente. Una vez, el tribunal de primera instancia recopiló un caso en el que un monstruo polimórfico animal y vegetal tenía una conversión incompleta. Pasó por una fibrosis de órganos completa y murió en el acto. Anse tenía un poco de miedo y abrazó silenciosamente el cuello de Lu Feng. Siempre sintió que había algo en las palabras del coronel. Capítulo 59. En el camino, vieron otro monstruo mixto. Era diferente del monstruo que había caído bajo el arma de Lu Feng. Era delgado y gris negruzco, como un insecto palo que se hubiera agrandado decenas de miles de veces. Tenía alas enormes y delgadas en la espalda que eran exclusivas de las mariposas. 2 delgadas antenas se extendían desde su frente y se desconocía dónde estaban los ojos. Tenía 5 metros de largo y 6 pies delgados. Cuando Lu Feng y Anse cruzaron una pendiente alta, la criatura había estado comiendo un lagarto de 2 metros de largo. El suave cuerpo de quitina reflejaba la luz bajo la aurora y gradualmente se convertía en escamas ásperas mientras comía. El cuerpo ligero y flexible le permitió moverse rápidamente. Después de comerse la cabeza del lagarto, el insecto palo tumbó su torso y saltó hacia adelante, agarrando el cadáver restante del lagarto y corriendo hacia la distancia. No hubo tiempo para que descubriese a Lu Feng y Anse. Esto podría ser lo que Lu Feng llamó un monstruo mixto inteligente. Supo encontrar lugares ocultos donde esconderse luego de adquirir genes para luego pasar por la etapa caótica. Anse miró las alas blancas como la nieve y habló con sinceridad, tan hermoso. Él mismo era blanco. Le gustaba el color de su micelio, pero no podía estirar hermosas alas. Estaba avergonzado de su suave masa. Ya en esa temporada de lluvias en la que fue interrumpido por la lluvia y el huracán, había perdido la apariencia de un hongo y se definió como una variación de la forma básica de la especie. Escuchó la voz fría de Lu Feng. ¿Quieres comerlo? Anse lo negó. No. Lu Feng ordenó, no lo comas. Anse susurró, no puedo vencerlos. Los labios de Lu Feng se curvaron ligeramente. Como heterogéneo, incluso estaba siendo controlado por un humano y no podía comer libremente. Anse estaba furioso. Sentía que debería tener derecho a comer libremente. Entonces su estómago gruñó. Lu Feng preguntó, ¿qué hay de tus cosas? Anse recordó la cantidad de comida y descubrió que no era suficiente ni para una comida. Él dijo, espera. Lo pensó antes de preguntarle a Lu Feng, ¿tienes hambre? Estoy bien. Anse sintió que este humano tenía la boca dura. Encontró la mitad restante de la galleta comprimida en su mochila. Rompió un trozo y se lo llevó a la boca de Lu Feng, alimentándolo.
El coronel no se negó. Anse continuó alimentándolo. Al alimentar el tercer trozo, recordó que los bizcochos comprimidos estaban demasiado secos y deben tomarse con agua. Quedaba media botella de agua. Lo sacó, pero no supo cómo dárselo al coronel. Solo pudo decir, detente un momento. Entonces, al amanecer, él y Lufén dividieron la media botella de agua restante detrás de una piedra grande. El agua era algo que alegraba a los hongos. Anse se estaba lamiendo los labios cuando Lufén le metió una galleta comprimida en la boca. Los dedos fríos tocaron inadvertidamente sus labios cuando Anse tomó la galleta y la tragó lentamente. En este momento, se sentía muy cómodo a pesar de que obviamente se había quedado sin comida y agua y sin saber cómo vivirían mañana. Le dijo a Lufén, tú come. No estoy activo. Estar inactivo significaba que no necesitaba comer muchas cosas. Lufén no habló y solo le frotó la cabeza. Anse miró a esta persona. Sintió que, a la tenue luz de la mañana, los habituales ojos fríos del coronel se volvían levemente apacibles. De repente, surgió una ilusión. Aunque podría ser completamente diferente de Lufén y aunque los dos no tenían ningún lenguaje común, pero si la señal nunca se recuperaba, si él y Lufén eran especies heterogéneas o si él y Lufén eran humanos, si todavía estaban vivos, un día, él y Lufén podrían ser muy buenos amigos. Él mismo no era un individuo humano muy bueno. Incluso era un individuo sin valor. Sin embargo, el coronel fue muy bueno con él. Entonces, si Lufén se volviera heterogéneo, a Anse no le desagradaría mientras no fuera demasiado feo. Sin embargo, esto no era posible en absoluto. Lufén era humano y, desafortunadamente, él era un hongo. Aún así, si hubiera sido un humano desde el principio, quizás un miembro ordinario de la ciudad exterior, no habría conocido a Lufén en absoluto. Por lo tanto, tuvo la suerte de ser un hongo. Continuaron caminando hacia adelante. Anse sintió que la noche había pasado y ya no le dolían tanto las piernas. No necesitaba que lo llevaran en la espalda de Lufén y podía caminar solo. Cuando lo bajaron, vio a Lufén fruncir el ceño ligeramente mientras miraba hacia un lado. Había dos fragmentos de esqueletos humanos esparcidos no muy lejos. El cráneo y las espinas fracturadas estaban muy separados. Faltaban los huesos de la mano mientras que un hueso gris de la pierna se insertó oblicuamente en la arena, como una asta de bandera o una lápida. Se acercaron y Lufén se inclinó para limpiar el polvo gris de los huesos con los dedos. Es nuevo, de hace 2 días. En el momento en que terminó de hablar, la mirada de Anse se volvió confusa. No debería haber humanos en el desierto, así que no debería haber huesos humanos frescos. Se preguntó, ¿es un piloto? Lufén miró a su alrededor. No hay escombros. Examinaron cuidadosamente los huesos nuevamente. Había rastros de picaduras de monstruos en los huesos y piezas de ropa andrajosas estaban enterradas bajo la fina arena. Eran negro grisáceo y... no eran la ropa de la base. La expresión de Lufén se volvió pensativa porque este incidente no fue de ninguna manera normal. Sin embargo, no tenían otras pistas y solo podían seguir adelante. Después de otra media hora, algo lejano apareció en la niebla. Era una línea gris que se extendía en el horizonte como el borde de una gran ciudad. Anse dijo, me parece que lo veo. Estas deben ser las ruinas de la ciudad que Lufén había mencionado. Lufén le dijo, yo también lo veo. ¿Podemos encontrar comida y agua en las ruinas? Sí. ¿De verdad? Lufén explicó a la ligera, a menudo me quedo en ruinas. El coronel Lu era un hombre que entraba y salía libremente del abismo. Aún así, era algo bueno que no se muriera de hambre. Caminó un poco más ligero y dio un paso adelante por delante de Lufén. En este momento, el suelo bajo sus pies se ablandó de repente. Luego se hundió. Se había caído. Anse. Su corazón latía ferozmente y estaba tan asustado que estaba a punto de tomar la forma de micelio. Luego hubo el destello de una luz eléctrica y una fuerza pesada salió de su brazo izquierdo. Era Lufén sosteniéndolo firmemente. Anse colgó en el aire, aliviado. Fue detenido por Lufén. Su pierna estaba bien mientras que su brazo comenzaba a dolerle mucho. Respiró hondo y Lufén extendió la mano, recorriéndola desde el hombro hasta la muñeca. No está roto. Anse miró hacia ese lugar. Era un pozo siniestro de 3 metros de profundidad, cubierto con unas tablas de madera quebradiza y delgada y luego cubierto de arena. No se veía diferente de los alrededores, pero tan pronto como lo pisas, caerías al pozo. Anse se sintió extraño y vio que Lufén también fruncía ligeramente el ceño. Es una trampa y recién hecha, dijo Lufén. Primero, aparecieron huesos humanos en este lugar y ahora había una trampa, un producto hecho por humanos. ¿Había alguien vivo en el desierto? De repente, Lufén miró hacia cierto lugar. ¿Quién es? Había un montículo sobre el suelo. Parecía plano en las colinas y después de que Lufén habló, no hubo respuesta. Aún así, Lufén sacó su arma y ordenó en voz baja,
sal. No hubo movimiento. 10 segundos, 20 segundos, medio minuto. Luego se escuchó un crujido seguido de un chirrido sordo. Mientras Anse miraba, la tierra del montículo cayó al suelo y se abrió un objeto con forma de tapa. Una figura salió arrastrándose de él. A primera vista, Anse pensó que era una marmota. Luego miró de nuevo y vio que era un humano, un ser humano vivo sin el menor signo de variación. Llevaba ropa de mezclilla raída que se parecía un poco a la ropa junto a los huesos. Una vez que se puso de pie, se reveló que era un niño delgado con piel pálida debido a la falta de sol. Sin embargo, había algunas pecas esparcidas por sus mejillas. Los miró, completamente ahogado. Anse le devolvió la mirada en silencio. Pasaron 2 minutos completos antes de que el niño tartamudeara. ¿Ustedes son personas? Sus palabras eran inexpertas y su pronunciación muy extraña. Era diferente al tono general de la gente de base. Lu Feng dijo, sácanos de este lugar primero. El chico los miró fijamente, sus manos temblaban a los costados antes de correr. Espera un minuto. Llegó a ellos usando una ruta indirecta antes de girar para liderar el camino, llevándolos a los dos a través de muchos giros y vueltas mientras tartamudeaba. Sí, lo siento, tenemos miedo. Miedo de que se acerquen los monstruos, así que cavamos muchas trampas. No pueden pasar. Nosotros también podemos observar. No esperaba que viniera alguien aquí. ¿Usted está bien? Al ver que su cabeza colgaba de una manera arrepentida, Anse le dijo, está bien. Una vez que el niño llegó al montículo, empujó un dispositivo y una pesada tapa de hierro se abrió con un crujido, revelando un agujero oscuro. ¿Ustedes son forasteros? El niño pareció reaccionar de repente a algo y se volvió hacia ellos. Primero miró a Lu Feng, pero parecía asustado por la expresión en blanco de Lu Feng. Por lo tanto, se volvió rígidamente hacia Anse. Anse dijo, sí. El chico jadeó unas cuantas veces, con el rostro sonrojado por la emoción. Si no estaba a medio metro de distancia, Anse sospechaba que podría escuchar los latidos del corazón del niño. Anse preguntó, ¿estás bien? El chico parecía estar finalmente reaccionando a lo que estaba sucediendo y estaba sin aliento. Hola. Fue Lu Feng quien abrió la boca. Soy del Tribunal de Primera Instancia de la Base Norte. ¿Necesitas ayuda? Nosotros necesitamos ayuda. Un destello de luz estalló en los ojos del niño cuando entró en el túnel. Corrió más profundo mientras gritaba, abuelo. Siguiéndolo, Lu Feng y Anse también entraron en el túnel profundo y sinuoso. La tapa de hierro estaba cerrada y estaba oscuro y con sombra, pero había un leve destello delante. Incapaz de ver el camino bajo sus pies, Anse se apoyó con cuidado en la pared. Entonces Lu Feng lo agarró de la muñeca y lo llevó hacia adelante. Esta era una escalera empinada hacia abajo y era fácil caerse. Después de bajar una pendiente de unos 100 metros y doblar una esquina, se hizo un poco más espacioso. La lámpara de vapor de la pared emitía una tenue luz blanca. Mirando a lo lejos, era profundo y se oía el sonido de pasos adentro, creando ecos interminables. Lu Feng preguntó, ¿cavaste esto? No, yo no, respondió el niño. Era una mina hace mucho tiempo. Muchos de nosotros nos escondimos aquí. Lu Feng continuó interrogando al niño. ¿Cuántas personas están ahí? ¿Cuánto tiempo has vivido aquí? No lo sé. El chico bajó un poco la cabeza. He estado aquí desde que nací. Mucha gente después, todos murió. Mi tío salió y ahora solo estamos aquí mi abuelo y yo. Antes de entrar al lugar donde se encontraba el abuelo, al que llamó el niño, Anse escuchó un fuerte jadeo que era como un animal al borde de la muerte. Vio un agujero de 10 metros cuadrados que contenía una cama de alambre de menos de 1 metro de ancho. Un anciano de cabello gris estaba acostado en la cama. Anse se acercó y vio que el cuerpo del anciano estaba cubierto con mantas de color amarillo grisáceo. Sus mejillas estaban hundidas, sus ojos estaban nublados y su cuerpo temblaba como si estuviera soportando un gran dolor. No respondió ni siquiera cuando llegaron a la cama. Está enfermo, dijo el niño. Luego se sentó en la cama, tomó la mano de su abuelo y gritó en voz alta, abuelo. La gente de afuera ha venido a nosotros. Dicen que son de una base. Realmente hay una base. El anciano no estaba despierto y no le afectó la euforia de las palabras. Aún así, frunció el ceño ante el caos y volvió la cabeza como si estuviera tratando de escapar del ruido. Vayamos a un lugar con mucha gente. El niño parecía acostumbrado y no se vio afectado por la actitud negativa del anciano. Más bien, su tono era aún más emocionado. En ese momento, la boca seca del anciano se movió y emitió unas vagas sílabas. ¿Qué?, preguntó su nieto. Anse también escuchó con atención. Los labios del anciano se movieron y repitió las sílabas nuevamente. Tiempo. Su garganta estaba ronca y su boca estaba goteando aire, su voz como viento roto.
El tiempo está llegando. El niño se disculpó con Lu Feng y Anse. El abuelo siempre dice esto. Cree que está gravemente enfermo y que morirá. Luego se volvió hacia el anciano de nuevo. Vamos a un lugar donde hay humanos. Debe haber medicina. El anciano simplemente se dio la vuelta. El chico habló hasta aquí y tuvo que rendirse. Incluso cuando se fueron, el anciano seguía murmurando, se acerca el momento. Anse pensó que esta frase le era familiar, pero no recordaba dónde la escuchó. Luego, el niño los llevó a una habitación cuadrada un poco más grande que estaba conectada a 3 tenedores de cuevas oscuras, como un corazón que se extendía en todas direcciones. Las paredes rugosas estaban pegadas con papel amarillento que contenía el mapa de la mina y las precauciones operativas. Había una pequeña mesa cuadrada en el medio y 2 viejos sofás al lado de la mesa. La excesiva humedad había erosionado el cuero del sofá. Lu Feng habló con el niño. El nombre del niño era Once Bei. Según él, cuando llegó el desastre sin precedentes, la mente colapsó. Sin embargo, la radiación no atravesó el suelo, por lo que algunas personas sobrevivieron y continuaron hasta el día de hoy. Iban a las ruinas cercanas para recoger las necesidades básicas y los monstruos del exterior los mataban y se los comían. Era el único hijo de su madre. Al principio, había docenas de personas, pero ahora eran solo él y su abuelo, así como varios tíos mayores, dependía el uno del otro. Sabía que definitivamente no todos habían muerto, debían haber construido un nuevo hogar en alguna parte. Simplemente no pudimos averiguarlo. Mi abuelo dijo anteriormente que cuando encontraron otra salida de la mina, el exterior había cambiado y las personas vivas se habían ido. La radio no tenía señal y había monstruos afuera. No podíamos salir y solo podíamos quedarnos aquí, pero sabíamos que debía haber otros. La voz de Once Bei tembló con un poco de emoción cuando sacó un libro delgado y en mal estado de una pequeña cuadrícula a un lado. Hace 2 años, encontramos un auto afuera. Aparte de una persona muerta en el coche, estaba esta cosa. Así fue como supe que había gente afuera. Te he estado esperando. Nosotros, mis compañeros, hemos estado buscando y orando por rescate. Miró a Lu Feng con esperanza en sus ojos. La voz de Lu Feng era un poco más baja cuando dijo, la base te da la bienvenida. Mientras tanto, Anse extendió la mano hacia el delgado folleto. La lámpara de vapor amarilla iluminaba la portada y el título era Base Mensual. Estas palabras tocaron algunos fragmentos de recuerdos almacenados en su mente. Este era un folleto distribuido por la gente de la base. Este folleto era producido en la lejana base humana y adquirido por mercenarios o soldados junto con novelas pornográficas e ilustraciones de armas. Abordó un vehículo blindado que salió de la base y después de una larga distancia, se quedó en el desierto para siempre. Luego, los supervivientes en el desierto lo sacaron de los restos del vehículo y lo guardaron en la mente, sabiendo que representaba la lejana patria humana. La página del título se había vuelto amarilla y había una línea escrita, ojalá tengamos un futuro brillante. Anse dio vuelta a la página y era un índice. La mano de Anse que giraba el papel tembló de repente. Sus ojos se detuvieron en una línea en el contenido que eran 2 palabras extremadamente simples. Día de invierno. La elipsis se extendía hasta el borde derecho del papel y al final, había otros 2 caracteres escritos, que representaban el nombre del autor. Anse. La respiración de Anse se detuvo brevemente y al momento siguiente, vio la línea después del día de invierno. Se llamaba un día en 2059. 2059 fue una era lejana en la historia, por lo que el nombre ilustraba un punto. Este era un artículo histórico elegante. El nombre del autor era Powit. Los 2 nombres se sentaron en silencio uno al lado del otro en la página. Los dedos de Anse tocaron el papel. Sus dedos habían tocado una vez el hombro de Anse cubierto de enredaderas y una vez Powit lo agarró en un vehículo oscuro. Ahora acarició los nombres de los 2 individuos y sus siluetas aparecieron claramente en la mente de Anse. Pasó a la página y las 2 páginas estaban una al lado de la otra. Winter Day era un poema corto sobre el invierno cuando los copos de nieve caían en la plaza de la estación de suministro. Anse dijo que la nieve era suave como las alas de una paloma blanca como la nieve. Anse podía escuchar todos los detalles de su voz. Le pareció oír a Anse describiéndolo a sí mismo. En ese momento, Anse parecía estar vivo de nuevo y Powit estaba una vez más parado frente a él con una sonrisa, contándole la historia de la base. Estos eran los registros que dejaron en este mundo. Los ojos de Anse estaban borrosos. Claramente no había pensado en estos 2 hombres durante mucho tiempo, pero sus figuras aparecieron frente a él con tanta claridad que era como si se hubieran conocido ayer. Se reunió con ellos así, justo cuando el niño llamado Once Bei se encontró de repente con un visitante de una base humana. Originalmente, había 2 tíos aquí, pero salieron a buscar algo para comer y no han regresado en más de un día. Creo, Once Bei bajó la cabeza. Creo que es posible que no puedan regresar. Lo siento, estoy tarde. Lu Feng se disculpó. No. Once Bei negó con la cabeza bruscamente y le sonrió a Lu Feng, hablando con voz ronca.
Hay monstruos afuera y debes estar en una situación difícil. El hecho de que estés aquí, ya estoy muy agradecido. Hay otros humanos en este mundo y tenemos un hogar. Es bueno. La luz de la lámpara de vapor se reflejaba en sus ojos negros donde había una chispa brillante y excitada. Combinado con la expresión sutil en el rostro de Onsebei, presentó una alegría pura y triste. Anse miró en silencio el rostro de Onsebei y supo que era una emoción que nunca podría entender. Bajó la cabeza y vio las páginas amarillentas de la revista mensual, la voz y la sonrisa de Anse resurgiendo una vez más ante sus ojos. Sus ojos estaban borrosos. Hace apenas unas horas, todavía ignoraba los esfuerzos de los humanos por mantener su voluntad. Pensó que no le desagradaría que Lu Feng se convirtiera en una especie heterogénea. Sin embargo, esta idea fue un poco sacudida en este momento. Los humanos son humanos, pensó. Sabía que la base no tenía medicina y que era el fin de la humanidad. Sin embargo, eran verdaderamente inmortales. Capítulo 60. El mes pasado, uno de mis tíos fue mordido por un monstruo afuera y murió. Luego, hace unos días, otro tío salió a buscar recursos. En esos días, la temperatura subió repentinamente y hubo una tormenta de arena. Él tampoco regresó. Finalmente, estaban los dos tíos que mencioné anteriormente. Los dedos de Onsebei agarraron la pintura enrollada sobre la mesa y habló lentamente. Me quedé aquí con el abuelo, pero la enfermedad del abuelo está empeorando. Anteriormente, todavía podía hablarme, pero su mente no ha estado clara estos días. A veces grita de dolor y otras veces dice cosas que no entiendo. Onsebei miró a Lu Feng con esperanza. ¿Puedes curarlo? Lu Feng dijo, quizás de vuelta en la base, podamos resolver el caso. No garantizaba una cura. Anse miró la revista mensual de la base. En esa página, se publicó un obituario que decía que un caballero que había contribuido a la revista mensual había muerto de enfermedad. Su novela en serie se suspendió. En la base, al menos en las afueras de la ciudad, pocas personas podían vivir hasta los 50 o 60 años. Las personas que tuvieron la suerte de entrar en la vejez se enfrentaron a enfermedades. La intensidad del campo geomagnético artificial fue más débil que el campo geomagnético original. La tasa de incidencia de enfermedades genéticas, principalmente cáncer, sigue siendo alta. Más de la mitad de las personas mayores murieron a causa de esto. Vivir al filo del cuchillo durante muchos años significó que los sobrevivientes tuvieran un estrés interminable y un trauma psicológico. Esta también era una enfermedad crónica que no se podía erradicar. Gracias. Gracias. Onsebei exclamó. Mi abuelo me crió y me enseñó a entender nuestro generador. Mi abuelo lo ha estado reparando. Cuando todos dijeron que no había nadie más en el mundo, fue el abuelo quien nos hizo esperar. Dijo que hay una aurora en el cielo, lo que indica que quedan organizaciones humanas en el mundo. Lu Feng preguntó, ¿es un ingeniero aquí? Sí, respondió Onsebei. Los ojos de Lu Feng se entrecerraron ligeramente. ¿Por qué sabes que la aurora representa una organización humana? Onsebei lo pensó antes de explicar, esta es una mina de magnetita. El abuelo es ingeniero en esta área. Dijo, que solía trabajar en un instituto de investigación y había estado estudiando polos magnéticos. El maestro del abuelo le dijo que la causa del desastre era un problema con los polos magnéticos, pero el instituto estaba tratando de encontrar una solución. El Instituto de Investigación de las Tierras Altas, dijo Lu Feng a la ligera. Una base de investigación sobre pilas magnéticas artificiales. Onsebei asintió. Se llamaba así. He perdido temporalmente el contacto con la base. Lu Feng no continuó con el tema y lo cambió. Una vez que se restablezca la comunicación, te llevaré de regreso a la base. Onsebei asintió con fuerza. Gracias. Por lo tanto, se quedaron allí. Se desconocía cuándo se recuperaría el comunicador. Onsebei los llevó para darles una comprensión general de la estructura de la cueva. El lugar donde estaban ahora era el área central. Antes de que ocurriera el desastre, esta era un área de descanso temporal para mineros e ingenieros. Había habitaciones para que las personas vivieran, instalaciones básicas para vivir y algunas máquinas mineras dejadas atrás, incluido un generador y muchas herramientas. Dado que estaba bajo tierra y era duro por todos lados, esta era un área segura siempre que el agujero estuviera protegido. Fuera del área del núcleo había varios pozos de minería profundos. Fueron producto de excavaciones anteriores a lo largo de la beta. Puede que esté oscuro, pero no hay monstruos. Usted puede descansar seguro. Onsebei les dijo. Al mediodía, Onsebei fue a cocinar. Anse estaba interesado en la cocina aquí, pero él y Onsebei no se conocían. No se atrevió a irrumpir en el territorio de otra persona y encontró algo más que hacer. A los hongos les gustaba el agua y los humanos también necesitaban agua potable. El agua era muy importante, a veces más importante que la comida. Por lo tanto, la gente de las minas hace un gran esfuerzo para recolectar suficiente agua. El periodo en el que llovía afuera era el tiempo de almacenamiento de agua concentrada.
Cada cierto tiempo, se recogía una gran cantidad de agua de lluvia, se purificaba con polvo de alumbre y se almacenaba en un gran balde de cemento. Aún así, el clima era impredecible después de todo y nadie sabía cuándo ocurriría la próxima lluvia. Después de muchos años, las personas que vivían aquí habían creado un sistema de captación. Con una gran y profunda mentalidad, cortaron líneas complicadas en todo el muro de piedra. El interior de la mente estaba extremadamente húmedo y debido a la diferencia de temperatura entre el día y la noche, finas gotas de agua se condensaban en la pared. Una vez que estas gotas de agua alcanzaban un cierto peso, fluían hacia abajo y se acumulaban lentamente en las mellas artificiales, cayendo gota a gota en una botella de recolección de agua en el fondo. Después de llenar cientos de botellas de agua de plástico, tendrían casi 100 litros de agua. Según Once Bay, el lote reciente de botellas de agua estaba casi lleno y listo para ser recolectado. Por lo tanto, Anse y Lu Feng tomaron cada uno un balde de plástico y una lámpara de vapor. Calentaron la carretera principal del pozo para ayudar a Once Bay a recuperar el agua. Anse primero recogió la botella de plástico en la entrada, vertió agua en el cubo y volvió a colocar la botella. Continuó avanzando, buscando el siguiente. Luego se dio cuenta de que Lu Feng no se había movido y miró hacia atrás. El hombre estaba apoyado en la pared de piedra, mirándolo trabajar. Pasó un tiempo antes de que avanzara unos pasos para recoger agua con Anse. Anse estaba desconcertado por la actitud en ese momento, pero los siguientes movimientos del coronel fueron serios, por lo que no lo cuestionó. La mina se extendía profundamente en el suelo con una pista de metal en el medio. Él y Lu Feng estaban a un lado cada uno, llenando sus propios cubos. Esta era una mina de magnetita y era escambroso por todos lados, cubierta con restos de excavación. El área principal parecía gris-negra y la luz de la lámpara también era oscura en ese ambiente húmedo y brumoso. Puede que a los humanos no les guste este entorno, pero la humedad hizo que Anse se sintiera cómodo. Incluso sintió que la espora rodaba cómodamente en su cuerpo. Él sonrió, la esquina de sus ojos se curvó ligeramente mientras se frotaba el vientre suavemente como respuesta a la espora. Poner la espora en este lugar lo hizo sentir seguro. Se movió por la pista minera y cada vez más agua llenó su cubo. Una vez que finalmente llegó al final del sistema de recolección de agua, el cubo de plástico lleno de agua se había convertido en la cosa más profunda del mundo. La última botella de agua fue vertida y Anse trabajó duro para levantar el cubo y darse la vuelta. Frente a él había una mente larga, oscura y negra. La placa por la que entró se había convertido en un punto de luz tenue como Marte. El cubo en su mano era tan pesado y el camino tan largo. Tenía que volver, pero ahora era casi incapaz de sostener el cubo. Le sería imposible llevar el cubo de regreso. Anse se detuvo de repente. Se escucharon pasos en la cueva y Lu Feng se acercó a él. El coronel preguntó, ¿no estás yendo? El tono al final se elevó levemente, como con burla. Anse no pudo hablar mientras miraba al final de la mente y sentía que su coeficiente intelectual se extinguía poco a poco. Lu Feng lo miró fijamente y habló a la ligera. Si hubieras ido aquí primero y hubieras comenzado a llenar el agua. Anse. Esta persona no era muy amable. Si había venido aquí con el balde vacío primero y luego había retrocedido todo el camino, recogiendo agua mientras caminaba, entonces solo necesitaba hacer un viaje con el balde. Ahora, no solo cargó un cubo cada vez más pesado durante todo el camino, sino que tenía que llevarlo de regreso. También finalmente supo por qué Lu Feng no se había movido cuando esta persona vio los movimientos de Anse. Este hombre claramente anticipó las consecuencias desde el principio, pero solo miró como si nada hubiera pasado. Anse decidió estar enojado. Era un hongo que se respetaba a sí mismo, así que regresó con el pesado cubo, tratando de acelerar. Sin embargo, las piernas de Lu Feng eran largas y sin esfuerzo siguió el ritmo de Anse. No fue hasta que dieron una docena de pasos que el hombre se acercó y le sujetó el hombro. Mira allá. Lu Feng señaló. Anse miró. Un carro de 2 metros cuadrados estaba estacionado en la pista de metal. Contenía varias piezas de mineral y aparentemente era un carro que se usaba para transportar piedras. De repente, su mano se iluminó. Fue Lu Feng quien agarró su balde, lo colocó en el carro y también puso su propio balde sobre él. Anse estaba pensando que el coronel quería ahorrar energía usando este medio de transporte cuando escuchó al coronel ordenar a la ligera: «Usted también suba». Anse miró el carro de la mina con un poco de vacilación. Siempre sentía que los ojos de Lu Feng estaban llenos de interés y parecía querer jugar algunos juegos extraños. Al final, no obedeció, pero tampoco se negó, por lo que Lu Feng lo tomó. El interior del carro de la mina era muy espacioso. Le dio la espalda a Lu Feng y se sentó con los brazos alrededor de las rodillas. Lu Feng colgó la lámpara en la parte delantera del carro y lentamente empujó el pequeño carro de la mina a lo largo de la pista. El sonido resonaba suavemente en la mente. Rodeado por paredes de montaña, este lugar estaba aislado del mundo y no había peligros al acecho. La luz amarilla de la lámpara iluminó una pequeña zona al frente.
A veces, el mineral brillaba con una fluorescencia similar a una estrella y era como si un cuento de hadas humano hubiera aparecido en este lugar. Han se miró al frente mientras se inclinaba hacia atrás contra el carro, sintiéndose relajado. La naturaleza de un hongo era estar sentado y no le gustaba moverse. No estaba resentido por ser empujado así. Aunque no podía ver a Lu Feng, de alguna manera sintió que esta persona también debería estar muy feliz ahora. La felicidad de un hongo obviamente se basaba en la pereza. Simplemente no sabía en qué se basaba la felicidad del coronel. Miró hacia adelante y resopló fríamente en su corazón.